Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas para Dos. Hoy vamos a empezar con un tema apasionante que yo sé que les va a encantar y vamos a empezar por el principio, Raúl. Bueno, primero quiero saludarte. ¿Cómo estás? Hola, espero que se hayan conectado pues con este inicio de este nuevo proyecto. Hemos traído cosas interesantes. Hoy siempre con las ganas de que hayan herramientas que nos puedan servir como pareja para avanzar en todo este proceso que vamos llevando adelante. Y creo que traemos algo bastante interesante, ¿no? Sí, yo creo que todo tiene un inicio, un proceso y un final, ¿sí? O sea, como los cuentos. Inicio, el nudo, el desenlace y el final. Y en el tema de las finanzas, pues también hay como una secuencia de temas. No vamos a venir a hablar aquí de inversiones. Si usted tiene sus finanzas en un desorden, pues no tiene mucha lógica y mucho sentido, ¿verdad? Que hablemos de cómo invertir, cómo usted va a invertir esos excedentes de liquidez y ni siquiera le está alcanzando para pagar la cuota de la casa. Sí, o sea, no vamos a empezar de atrás para adelante. Entonces, hoy vamos a empezar, Raúl, con una miniserie de los fundamentos y los principios bíblicos que debemos considerar para tener unas finanzas saludables. Así es, digamos que nos sentamos a conversar y quisimos estructurar. Bueno, hay tanta cosa en el tema financiero y la Biblia nos habla tanto de finanzas. Quisimos encontrar los cuatro fundamentos que donde esos cuatro elementos estén bien diseñados y bien estructurados, creemos que las finanzas, por lo menos en los hogares, van a tomar otro rumbo. Recordemos que en las finanzas no se trata siempre que financieramente esté próspero, porque asociamos finanzas y prosperidad, y entonces si usted no es próspero no viene de Dios. Lo que queremos entender en las finanzas es que hay momentos donde usted va a estar en escasez y momentos donde va a estar en abundancia, ¿no? Y como dice Filipenses 4:11, es aprender a vivir en todo tiempo. Entonces creo que estos cuatro fundamentos que hemos creado nos va a ayudar a estar en gozo. De eso se trata. O sea, que las finanzas en exceso o en ausencia no tiendan a robarnos, en el caso de la ausencia, a robarnos el gozo, y en el caso del exceso a que se nos convierta como en un ídolo el dinero, ¿no? Correcto. Hay que entender que esta área, como muchas áreas de nuestra vida, funciona como las estaciones de la vida. Es decir, a veces estamos en primavera, ¿sí? Es decir, estamos en una época de bonanza con nuestra vida económica. A veces estamos en otoño, como que caen las hojas, y a veces estamos como en invierno, donde el panorama no es muy alentador. Mejor, sí. Sí, y como tú lo dices, las estaciones, cada una tiene su propósito y tenemos que aprender a vivir bien en todo tiempo. Y bueno, yo quiero citar los cuatro principios y fundamentos que vamos a ver en estos 4 episodios siguientes para que usted esté súper conectado. Así que si es la primera vez que usted nos ve, lo invito primero para que de verdad, genuinamente, se una a nuestro canal, nos empieza a seguir en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, como finanzasparados.co. Y bueno, que se vea los 4 episodios que van a conformar esta serie. Pero les voy a citar, Raúl. ¿Cuáles son estos principios? El que vamos a ver en este episodio es el tema de la mayordomía en la pareja. ¿Qué tal? No, tremendo. Creo que empezamos iniciando por las bases y la idea es que en esa escalerita de valores de lo que nos muestra la palabra, poder empezar a transformar. Porque cuando hablamos de finanzas para dos, antes de ser dos fuimos uno. Y entonces en esa unidad tenemos que trabajar un poco en el corazón y en la mayordomía. Luego que estemos preparados, ahora sí, ¿cómo integro yo? Y ahora sí hablamos de una sola bolsa y de ejecutar un presupuesto en el hogar. Es que imagínate, Raúl, o sea, sí es difícil manejar el dinero uno solito. Cuando estamos solos, solteros, nos endeudamos, tomamos malas decisiones. Si es difícil así, ahora imagínese cuando uno se une a otra persona, esa mezcla de conceptos, de criterios, de culturas, de hábitos, de criterios para tomar decisiones respecto al dinero. Entonces, es difícil. Por eso es que hoy traemos como los fundamentos. Sí, son esos principios que seguramente nos van a guiar y sobre todo nos van a dar como esos límites para saber, bueno, hasta aquí puedo llegar. Esos límites seguro que nos van a proteger. El segundo principio, Raúl, es una sola bolsa. Eso entra en reversa, ¿no? Sí, eso es una integración. Más adelante lo veremos. Es como empezar a unir, ¿no? A integrar. La palabra nos habla de que somos una sola carne y lo hablamos, pero cuando te digo, hey, hay que integrar todo, hay que manejarnos como una empresa y integrar todo en un solo lugar.
A veces uno cree que esos días estoy dando una charla y yo siempre he creído que la integración, o sea, el poner el dinero en una sola bolsa le cuesta más al hombre, ¿no? Porque nosotros no somos muy de transparentar nuestros números, pero increíblemente en la charla vi que también hay mujeres que se crearon una barrera En estos momentos hay muchas mujeres que ganan mucho más que los hombres y creo que al que gana más siempre le cuesta más. Le cuesta más llevarlo todo al mismo Porque lugar. lo ve como, pues como que esto está siendo muy injusto para mí. ¿Cómo así que voy a echar todo en una sola bolsa? Pero cuando lo ves así es cuando no te sientes como que son dos. Pero cuando tú ves que yo pongo más, él pone menos, entonces yo tengo derecho a más y él a menos porque gano más que él, hasta que no rompa ese paradigma de que crees que no es una empresa donde cada uno llegó con unas acciones, sino que somos 50-50 en todo sentido, llevándolo al tema contable y financiero es como una especie de control conjunto, ¿no? Donde no se toman decisiones y no hay unanimidad. Si ambos no están de acuerdo, no hay decisión. Entonces es empezar a transformar esa creencia. Muy linda la teoría, ¿no? Empezar a transformar esa creencia de que cada uno manejaba lo suyo a su forma y poner todo en un mismo lugar. La gente cree que el modelo no puede funcionar, pero cuando tú empiezas a ser obediente, vas a ver cómo Dios pone la mano sobre tus finanzas y las cosas empiezan a funcionar. Así es, totalmente de acuerdo. Vamos a tener un tercer principio que lo vamos a ver más adelante en esta miniserie, que se llama el corazón detrás del presupuesto. Este es uno de mis preferidos. Sí, cómo examinar ese corazón que a veces uno cree que está bien, pero cuando lo escudriña y se da cuenta, posiblemente ese desierto financiero que a veces nos encontramos es porque Dios en ese desierto quiere tocar y transformar ese corazón y no lo vemos, ¿no? Y prolongamos el desierto pudiendo transformar rápidamente nuestro corazón para que pronto la bendición sea derramada. Eso es difícil de entender porque ni siquiera lo hacemos con conciencia, no examinamos el corazón a conciencia. No, es que muchas de las decisiones que tomamos son motivadas por la emoción. Las decisiones financieras son motivadas por la emoción y de mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y bueno, vamos a ampliar ese tema más adelante. Sí. Y cuarto principio, que también lo vamos a ver, es el tema de la generosidad. Sí. Este tema aquí nos vamos a quedar una hora. Ustedes dirán, ¿en serio? ¿Tanto tema sobre la generosidad? Hay mucha tela para cortar sobre este principio. Así que bueno, Raúl, empecemos por nuestro primer principio y es el tema de la mayordomía. Y si me permites, Raúl, yo quiero irme a Salmos 24:1. Es un salmo muy lindo que siento que es la médula espinal de todo este tema de la mayordomía. Dice así: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Para los que creemos en Dios, creemos en Jesús, pues esto es una verdad para nosotros. Y como verdad, pues tenemos que llevarlo también a la práctica. ¿Qué nos dice Salmos 24:1? Que nosotros no somos dueños de nada, ¿verdad? Inclusive en Génesis, cuando Dios le habló a Adán y a Eva, pues ¿qué podemos observar allí? Que Él les entregó todo ese paraíso y les dijo, aquí tienen ustedes para que ustedes administren todo esto que yo hice para ustedes, ¿verdad? Desde aquí, siento que cuando comprendemos, si cambia nuestra emoción de no sentirnos dueños a sentirnos administradores, créanme que las decisiones, la relación que tenemos con el dinero va a cambiar notablemente. Porque mira, hay algo importante, inclusive ni siquiera es porque yo sé que aquí juega un tema muy del ego, ¿no? Como de que es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi inteligencia, de lo que yo sé, de mis talentos, ¿verdad? Pero siento que esto ayuda muchísimo, es como el tema de menguar la ansiedad. Yo lo veo, es como que descansas, o sea, como que esto no es mío, tampoco es que lo vas a ver con irresponsabilidad. Pero siento que, como que apagas un poco ese chip de estar corriendo tras lo material y conseguirlo, ¿sí? Más bien te esfuerzas por ser un muy buen administrador. Eso es clave porque normalmente cuando empezamos a trabajar y a hacer empresa o la forma como hayas decidido hacer el dinero y logras algo financieramente sólido, normalmente en un corazón no trabajado tiende a volverse uno muy autosuficiente, ¿no? Entonces fueron mis ideas, fueron mis estrategias, yo me levantaba, él no, y empezamos a tener un corazón orgulloso. Y posiblemente esa sensación de que fui yo nos lleva más a crear una idolatría o al dinero o a nuestras habilidades. Pero ¿cuál es la idea de ese corazón en ese escenario? Padre, tú me has dado los recursos, tú me has dado las habilidades para yo estar financieramente donde estoy. Muéstrame qué debo hacer con este recurso. Muéstrame cómo lo duplico, muéstrame hacia dónde lo debo dirigir, muéstrame en qué lugar quieres hacia dónde lo muevo, ¿no?
¿Por qué? Porque digamos que no es mi voluntad. Normalmente cuando tenemos dinero pensamos en qué queremos hacer nosotros, y nos olvidamos que el dueño es otro, ¿no? Cuando tú tienes la sensación de que el dueño es otro, tú eres más cuidadoso, y aquí viene algo financieramente poderoso, y es que normalmente la plata de uno tiende como a despilfarrarla, ¿no? Esto es mío, yo me lo gané y mañana vuelvo a trabajar y vuelvo y me gano plata. Entonces usted decide que quiso gastar plata en cosas que sabe que no están bien, usted no le va a doler mucho. Pero cuando usted le traen dinero, o se lo presta al banco, o se lo prestó a alguien, usted es más cuidadoso porque esa plata hay que devolverla, entonces voy a tener mucho más cuidado. Solamente esa sensación de mayordomía te da cuidado y protección sobre el dinero, entonces tiendes a ser un poco más prudente, ¿no? Y más sabio en la toma de la decisión, porque sientes que ese dinero como que no es tan mío, entonces vamos a tener cuidado para no quedar mal con lo que no es mío. Algo parecido a algo que no te gusta que hagamos mucho, ¿no? Eso no le gusta mucho a ella, y es que a veces, creo que a ella y a muchas mamás... Que no sé qué vas a decir, cuidado. A ella y a muchas mamás, y es que casi no le gusta andar como con niños ajenos, ¿no? Y es porque esa sensación de que son muy pequeños y hay que estar pendiente, pues cuido el mío y el otro no es fácil, pero es eso, cuando llegas a niño ajeno está más pendiente, ¿no? Que el de uno, porque el de uno no lo conoce y uno ya sabe que puede quedar. En cambio, ese niño ajeno uno dice, vení, ponle cuidado, ya comió, ¿dónde estás? Y es mucho más atento. ¿Por qué? Porque digamos que siente uno una responsabilidad mayor por cuidar eso que pareciera que el dueño es otro. Es para que se entienda un poco el tema del control o la mayordomía. Cuando empezamos a soltar eso, pasa eso que dice Vivian, uno está más tranquilo, ¿no? Porque Sí. el dueño es otro. Y cuando tienes esa tranquilidad y te dan bien y te quitan bien, porque finalmente el dueño de todo fue el que decidió darte y quitarte, ¿no? Exacto. Y mira que ahí con eso que acabas de decir, me recuerdas mucho a Mateo 25, 14 al 30. Léanse que esta historia es muy linda y es la parábola de los talentos. Sé que muchos ya la habrán escuchado, la habrán leído. Y acá dice que un amo le entregó a sus siervos y le pidió que hicieran fructificar eso. Le entregó unos talentos y a cada uno le dijo, mire, hagan fructificar esos talentos que yo les he dado. Y la historia sigue porque cada uno tomó decisiones diferentes, ¿sí? Con esos talentos. Y pasa en la vida real, en la vida misma. Muchas veces... Personalidades también, Claro. diferentes personalidades. Eso es un tema que más adelante vamos a hablar, porque así como hay una personalidad para amar, también hay una personalidad financiera, ¿sí? Exacto. Entonces es un tema muy chévere, porque el conocernos también va a ayudar mucho a gestionarnos, ¿sí? A veces siento que la gente no se detiene a autoevaluarse, y no está mal que usted sea un poco más amplio, generoso, ¿sí? Hay gente que es un poco más precavida a la hora de gastar, de entregar el recurso. Hace parte de su personalidad, de sus creencias, de sus filtros limitantes, de su crianza, de todo lo que usted vio desde niño, y obviamente pues se va creando una personalidad financiera. Eso vamos a ver, no me quiero adelantar y no quiero mezclar aquí los temas porque nos vamos yendo por las ramas. Entonces, esa parábola de los talentos es muy linda porque dice que el dueño le entregó a sus siervos, y así mismo hace Dios con nosotros. Nos entrega unos recursos, nos da unos dones y unos talentos, unas habilidades. Venimos acá con una mochila de habilidades para defendernos en esta tierra, ¿sí? Algunos son más creativos, otros quizás son más analíticos, otros con habilidad de ingenio, de investigación. Inclusive lo hemos visto en nuestra empresa, Sí. en nuestra empresa, con nuestro equipo de trabajo, que hemos tenido que hacer algunos movimientos. Yo creo que así es Dios desde allá. Bueno, este le va a proveer para esto, porque este puede hacer esto, y como que Él a cada uno le va dando de acuerdo pues como lo que Él ve que debe darnos, ¿verdad? De acuerdo a su plan, ¿no? De acuerdo a su plan y al propósito que Él tenga. Y quiero hablar del propósito, porque mira que, ¿qué pasa cuando nos sentimos mayordomos? Muchos lo llaman también, si esa palabra de pronto pues no, como que no resuena mucho con ustedes. Otra forma es de administradores. Haga de cuenta que a usted lo nombraron como gerente financiero, ¿sí? De una empresa. ¿Qué pasa cuando usted recibe ese cargo de gerente financiero? Pues que usted tiene que adoptar la visión de esa empresa, de esa compañía, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos encomienda esos recursos, pues también comenzamos a adoptar esa visión que Dios tiene para la tierra. ¿Cuál es su propósito? Que cada vez más personas conozcan de Él, ¿sí? Y finalmente, pues, que podamos estar allá con Él en la vida eterna. Esa es como la esencia de todo lo que hacemos, que estamos acá de paso, que somos forasteros y bueno. Entonces, cuando compartimos esa misma visión, le quiero acá entregar 5 esferas, Raúl, y es
Primero, para Dios es muy importante el tema de la iglesia. Usted se preocupa por la iglesia, y cuando hablo de iglesia no me refiero tanto a un lugar físico, sino a la iglesia como tal, los que conformamos la iglesia de Dios. Entonces, usted va a sembrar en su iglesia, ¿verdad? Y va a estar alineado con los planes que tenga su iglesia. La segunda esfera es el tema de la familia. La familia es una responsabilidad muy, muy importante. Obviamente usted va a ser una persona responsable con los suyos, ¿verdad? Sobre todo aquí los hombres proveedores del hogar. Y lo tercero es el tema del gobierno. Este tema no es de mucho del agrado de las personas porque ya sabemos, y nosotros lo vivimos en nuestro día a día con nuestra empresa, el tema de que a la gente no le gusta pagar impuestos por lo general, no es algo como que a la gente le encante. Pero Dios en su palabra nos enseña de que al César lo que es del César, hacer lo que es del César. Hacer lo que es del César. Sí, ya, es una representación Pensé de... que me estaba quedando como corta. No, está bien, está bien. César, sí. Es una representación de que debemos realmente pagar lo justo. Pero, ¿sabes? Volvemos al tema del corazón. ¿Sabes? Porque pues, ya vamos a entrar en el corazón. Pero, ¿por qué nos cuesta pagar lo justo? ¿Por qué nos cuesta pagar un impuesto, por ejemplo? Porque automáticamente empezamos a pensar, no, pero es que este gobierno, si de pago se la van a robar, entonces yo lo administro mejor que el gobierno. Yo con esa plata voy a ayudar a personas en vez del gobierno, dar, pues, mirar la seguridad, mirar los huecos, mirar entonces... tomas decisiones con algo que literalmente no es tuyo y apoyado en ese criterio empezás tú a querer administrar algo que no es tuyo. Entonces, ¿a quién está escuchando? El Dios dinero, porque el Dios verdadero te dice, dar al César lo que es del César. Voy a concluir aquí con estas 5 esferas: la iglesia, la familia, el gobierno, nosotros. Sí, obviamente nosotros generamos recursos también para nuestro sustento, para tener una mejor calidad de vida. Exacto. Sí, no es que... mejor dicho, todo para los demás y uno aquí pues harapiento y, o sea, tampoco, ¿sí? Entonces nosotros también hacemos parte de esas 5 esferas importantes. Y la 5ª esfera es el tema de servir a otros, ¿sí? De servir a otros. El entorno, sí. Y allí de servir a los necesitados, de ayudar a otros. Allí viene mucho el tema de la generosidad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos juntos a compartir esta misma visión, pues, ¿qué pasa? Vamos a trabajar bajo el mismo propósito, ¿sí? Porque estamos alineados, estamos trabajando para el mismo dueño. Así es. Entonces nos alineamos, ¿verdad? Pero cuando cada quien está por su lado y cada quien se siente dueño de esa vaina, eso se vuelve un despelote. Sí, es esa sensación de poder entender que en serio somos grandes administradores. Y yo quiero leer un versículo interesante. No sé, yo creo que la mayoría de las personas conocen, bueno, asumo que sí, la historia de Job, ¿no? Job fue un hombre de la Biblia. El hombre pareciera que con él hubo un juego, ¿no? Son esos juegos peligrosos que avalan un juego que lo jueguen con uno. Y es que Job era un hombre que pareciera que las cosas le funcionaban. Solo tenía algo que no andaba bien con él, y es que los hijos eran un poco medio rebeldes y medio apartados, pero era un hombre próspero, ¿no? Y era un hombre, antes que próspero, que amaba a Dios sobre todas las cosas. Entonces el Satanás le dice a Dios, él te ama porque está próspero. Déjame quitarle unas cositas y vas a ver que automáticamente el amor sale de él hacia ti. O sea, te ama porque lo tiene en un escenario porque lo tiene todo. ¿Listo? En ese escenario, Dios dice, listo, haz lo que quieras con él, haz lo que le da libertad, ¿no? Es una de las cosas que pasa, y es que Satanás no puede hacer nada si Dios no le abre la puerta. Eso es algo poderosísimo, porque la palabra dice que no se caerá una hoja, un árbol, sino la voluntad de Dios. Dios dijo, listo, te voy a probar que él sí me ama a mí, haz lo que quieras con él, pero respeta la vida, ¿no? Y este versículo lo dice, eso lo hago para ponerlo en contexto. El versículo es Job 1, 20, 22. Y resulta que Job había acabado de recibir una noticia. Y es que le dijeron, vea Job, sus camellos lo robaron, sus ovejas le robaron, y terminan de decirle, tus hijos están muertos. Él no tenía poquito, no en el tiempo que tenía por ahí unos 7, 8 hijos, todos se murieron. Satanás hizo algo realmente incómodo con Job. Y mira lo que sucede y lo que dice Job ante esa noticia, porque lo acaba de escuchar. Dice, Job se levantó y se rasgó su vestido en señal de dolor, ¿no? O sea, era realmente perder todas las cosas de doler. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, ¿no? En un momento de adoración. Normalmente adoramos cuando las cosas van bien, cuando hay prosperidad, cuando me caso, cuando quiero algo, pero Job adoró en la tragedia. En el desierto. ¿No? A veces, inclusive, adoramos en el desierto, pero adorar en la tragedia. O sea, tu hijo acaba de morir y tú en ese momento adoras. Padre, te doy la gloria y la honra a ti. Normalmente es un momento de dolor, de ira, inclusive de enojo con Dios, pero a veces todo lo contrario. Y luego dice, después del versículo dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el Señor.
¿Qué muestra con esto? Que Dios es el dueño. Y el Dios me lo dio, perfecto, lo disfruté, pero ahora Dios me lo está quitando. Y es, venga, yo era un administrador y es su voluntad hacer lo que está haciendo en mí. Y él la acepta en reverencia y en amor a Jesús. Bueno, Raúl, ese versículo que acabas de decir es muy interesante. Es una historia muy linda, la historia de Job. Los invitamos para que se lean todo ese libro de Job. Es un libro relativamente corto y siento que nos deja un gran aprendizaje. Puedo asegurar que cuando terminé de leer el libro quedé como un poco choqueada porque dije, o sea, ¿cómo le pasó tantas cosas a este hombre? Y pues empiezo, de pronto también a cuestionar un poco porque dice, Dios, ¿por qué permitiste tantas cosas con él? Pero en realidad todo tenía un propósito mayor. Pero este hombre es un gran ejemplo, Raúl, de lo que es sentirse uno mayordomo o administrador. Y quiero acá la exposición, ¿no? O sea, acá vinimos también acá a hablarles un poco y nosotros somos aquí el mayor ejemplo de lo que es no hacer las cosas bien y de lo que es no sentirnos por mucho tiempo de nuestras vidas mayordomos. Y creo que muchas decisiones las tomamos bajo ese concepto de sentirnos dueños. Primero, como les decía al inicio, hay mucho ego, hay mucho orgullo. Y créanme que también hay una ansiedad implícita porque estamos como corriendo tras de una meta material todo el tiempo. Y hoy en día hay mucha gente que está así, o sea, está corriendo y siento que a eso no hemos venido a esta tierra, a conseguir solo lo material. La Biblia es clara y dice, consigue el reino y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y eso es claro. Y creo que cuando nosotros comenzamos a enfocar nuestra mirada en Cristo, en Jesús, todo empezó a cambiar. Sí, comenzamos como a soltar el control, a decirle de verdad y a reconocer, Padre, o sea, reconocemos que todos estos dones, todas estas habilidades, todos estos recursos, todos los clientes que nos mandas, para mí algo sorprendente que nos pasó, Raúl, en nuestra vida, es cómo ver una empresa que empezó de cero, sin ningún tipo de influencia, de palanca, sí, de nada. O sea, empezamos literal con las uñas, con nuestra empresa, que actualmente ya lleva 9 años, cumplimos 9 años. Siento que desde el momento número 1 fue una empresa que empezó a generar utilidades. Sí, o sea, no fue una empresa como que fue madre, estamos perdiendo y como que el segundo año y eso todavía no da y no hemos llegado ni siquiera al punto de equilibrio. O sea, nunca ha pasado eso. Y eso es algo que me sorprende muchísimo, pero créanme que todo comenzó a cambiar y a fluir cuando nosotros soltamos el control y dijimos, Padre, esto es tuyo. O sea, seas tú direccionándonos, mostrándonos qué decisiones tomar. Y maravillosamente comenzaron a llegar los clientes. Dios coloca una gracia sobre ti, comienzan a salir nuevos proyectos y comienzan a ocurrir las cosas sobrenaturales. Obviamente hay algo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Y es ser diligentes y prepararnos. Y aquí quiero hablar de algo importante, Raúl, la preparación. Siento que a veces a muchos creyentes les pasa de que listo, yo soy mayordomo y yo, porque claro, hay mucha gente que es muy fiel a Dios y en realidad se sienten como mayordomos. Pero ¿saben qué pasa? No se preparan para administrar los recursos del dueño. Y es como que, voy a volver al ejemplo que les estaba diciendo, imagínense que usted lo nombraron como gerente financiero de esa empresa y usted tiene que gestionar los recursos de esa compañía. Usted para estar en ese puesto, en ese lugar, usted tiene que prepararse. Usted tiene que tener habilidades técnicas para saber qué decisiones va a tomar. Y no va a venir Dios acá a capacitarlo. Dios le da la sabiduría, le da la iniciativa, le da la creatividad, pero usted tiene que ser diligente. A veces invertimos más tiempo, que no está mal, pero podemos toda una mañana perfectamente vernos una serie completa. Podemos, mucho tiempo de ocio y no es que pues el tiempo de ocio es válido. Es válido. Pero siento que debe haber un límite también en cuanto al tiempo de ocio. Siento que desperdiciamos mucho nuestro tiempo y es tiempo que podemos invertir también en capacitarnos, en entrenarnos. Si usted ve que usted, por ejemplo, no sabe, Raúl, cómo hacer un presupuesto, que es lo más básico que hay en el tema financiero, pues bueno, voy a aprender cómo puedo empezar a hacer mi presupuesto. Inclusive ahora hay muchas herramientas para que tú te apoyes. Yo siempre he creído que la tecnología trae cosas positivas y una de ellas es que si quieres aprender a cocinar, a hacer un presupuesto, a
hacer cualquier actividad. Digamos que hay muchas herramientas de apoyo, no es como antes pues, que tocaba investigar en bibliotecas y buscar el libro correcto y demás. Entonces sí, a veces eso es importante, llegar a abrirse una puerta poderosa y es que somos seres tripartitos. Dice, Primera Tesalonicenses dice que somos cuerpo, alma, y quiero llevar el alma como a la mente, que es lo que estamos conversando de la preparación, y al espíritu. Entonces, cuando tú vas a una iglesia, a un espacio de congregación, a un retiro espiritual, estás fortaleciendo el espíritu y es válido. Pero a partir de ahí hay que entender que no puedo descuidar la mente y no puedo descuidar el cuerpo, ¿no? Y el Corintios dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por ende debe ser atendido. Y la mente, que es lo que está diciendo ahora, Corintios también dice que debo transformar mi mente. ¿Qué es transformarla? Cambiarla, prepararla. Y necesitamos tener habilidades técnicas. Definitivamente Dios nos habla de una sola bolsa, nos muestra la integración, pero si yo no sé hacer un presupuesto, va a ser muy difícil que yo pueda cumplir con esa palabra y poder empezar a ejecutar las cosas. Entonces, debemos tener un equilibrio entre estos tres elementos. Claro. Porque vemos muchos cristianos que saben mucho de palabra, puede que se capaciten. Y el tema del cuerpo, ¿no? Que es templo, a veces no estamos comiendo bien, no estamos durmiendo bien. Ese equilibrio entre esos tres elementos son los que realmente Dios nos motiva. Raúl, ¿cuál es el más importante? Obviamente, si me pones a escoger cuál es el más importante, no es que sea el más importante, es que si ese está bien, es más fácil atender los otros dos. Y es el tema del espíritu. Cuando tú estás conectado con Dios, cuando tienes intimidad con Él, es fácil entender que el cuerpo es templo y lo voy a cuidar. Y es fácil entender que para poder hacer las cosas que Dios me dice, debo aprender algunas técnicas importantes para poderlas aplicar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y soy muy insistente en este tema de prepararnos porque pienso que sobre todo a los creyentes nos pasa mucho y es que todo lo queremos espiritualizar. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos dejarle todo a Dios y entonces es como que tenemos que tomar una decisión financiera, vamos a esperar a que Dios nos hable y pueden pasar meses, años quizás, tu empresa ya quebró y todavía sigues esperando, ¿sí? Como que no tienes con qué pagar, le estoy hablando de un ejemplo, en este caso un empresario, ya llevas 5 meses que no le pagas a tus colaboradores, que estás colgado con tus impuestos, con la nómina y con tus proveedores y ya van 6 meses, vas a cerrar el año en pérdida y llevas 2 años en pérdida, pero sigues esperando. Entonces, y confiamos en Dios y estamos ahí. Pero no, o sea, nosotros que hemos vivido como en los dos escenarios, en un mundo empresarial, sí, atendiendo a nuestros clientes a través de nuestra empresa, pero también atendiendo algunas consejerías en nuestra iglesia, pues nos hemos dado cuenta de que hay un patrón común y es la falta de preparación. Y yo tristemente, debo decir, Raúl, que lo que he podido concluir es que los que menos están preparados técnicamente para administrar sus recursos, su dinero, son los cristianos. Es triste decirlo, pero es la realidad lo que yo he podido evidenciar. ¿Por qué? Porque tratamos de espiritualizar todo y no nos preparamos y se lo dejamos todo a Dios. Y debemos ser responsables. Así como ese gerente financiero que nombraron, tiene que prepararse y tiene que tener habilidades para poder gestionar bien ese recurso. En la medida que Dios nos va dando más, aún más responsabilidades, ¿sí? Y la palabra también es clara en eso, ¿sí? Si tú eres fiel en lo poco, te bendeciré en lo mucho. Imagínese si usted con un emprendimiento, y usted lleva ya 2 años o 3 años pedaleando con su negocio, con su emprendimiento, y usted ni siquiera ha podido, pues ahí mantiene en saldo rojo y no puede organizar, tiene todavía poquitos clientes, poquitas ventas y está todavía ahí pedaleando, ¿cómo Dios le va a dar mucha más responsabilidad si no ha podido manejar esa chiquita? Exacto, ¿sí? Inclusive ese ser mayordomo es esa responsabilidad de capacitarme para hacerlo bien. Exacto. Porque si yo no me capacito, no me preparo, sería un mayordomo un poco irresponsable. Y hay algo muy interesante aquí, tiene que ver como con el tema de la mayordomía. Yo la veo también como un tema de dominio propio. Esto no es mío y no soy capaz de ir a Dios a que me cuente cómo dispongo de mi dinero, sino que soy yo como con mis ganas de gastar y demás, y ese dominio propio que sé que no lo estoy haciendo bien, pero no soy capaz de contenerme. Como la persona que está gordita. Ella sabe que si sigue comiendo va a seguir engordando, pero
y sabe que si deja de comer va a adelgazar. O sea, es Se simple. cuida, no dejar de comer tampoco. No, si empieza a comer menos. Comer mejor. Cambiemos la terminología. Pensemos que si empieza a comer saludablemente, Sí. no necesita hacer mucho, va a adelgazar. Él sabe que si hace un cambio De hábitos. va a tener un resultado positivo, pero ese dominio propio de la comida y de todo lo que le produce, que no lo deja salir como ese círculo, pasa lo mismo con el tema del dinero. No tengo esas ganas de gastar o no escuchar lo que Dios me pide que haga, sino que soy yo como en mis ganas de hacer las cosas a mi manera y gastar en lo que sabemos que no está bien. Luego hablamos un poco de hacia dónde mover el dinero, por qué pasa con la deuda, lo que creo que es un tema que tocaremos más adelante. Pero es eso, y por eso mantenemos los hogares en déficit, ¿no? Cuando se está en déficit es porque está gastando más de lo que tiene y tiene un corazón poco agradecido. Aprender a vivir con lo que tenemos en cada nivel es lo que nos permite poder seguir caminando en todo este camino. Entonces, si yo veo ese tema de la mayordomía como hey, dominio propio sobre lo que no es tuyo, respira, pídele a Dios y deja empezar el tema es que no es fácil, ¿no? Vivimos en un mundo de consumo. Mira que me recuerdas algo que pasa mucho y mucha gente hace, y es jinetear la plata, ¿sí? ¿Qué es el concepto de jineteo del dinero? El concepto de jineteo del dinero básicamente es un delito. Es gastarte lo que no es tuyo. Es usar temporalmente lo que no es mío. Usted trabaja en una empresa, usted le da una caja menor. Una caja menor. Y la secretaria entonces la secretaria le dieron dice, 500. bueno, ¿cuánto es la caja menor? Vale 1 millón, esta caja dura 3 meses, o sea que pues, no van a necesitar el millón todo el mes, eso gasta más o menos 300 por mes, yo voy a coger 600 y los voy a jinetear. Los voy a usar y los voy a usar y cuando eso necesita yo simplemente los voy a volver a depositar. Cuando me pidan cuentas, yo los repongo, ¿sí? Y yo creo que más o menos así hacemos, ¿no? Por eso las auditorías hacen un corte, ¿no? Entonces, somos auditores, revisores fiscales y cuando hacemos auditoría hacemos un corte. Bueno, muéstrame lo que has gastado y muéstrame lo que hace falta. Y cuando vemos que el efectivo no está, es cuando dejamos una emisión. Claro, cuando le van a hacer el arqueo de caja, entonces es como cuando yo lo voy a llamar a rendirle cuentas a usted y usted, uy, espérate, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con esa empresa que te di? Te mandé clientes. Te di recursos, te di las habilidades, te di los dones. ¿Qué hiciste con eso? Inclusive en la palabra, no sé, yo sé que hay muchas historias de la Biblia que son muy interesantes. No sé si se acuerdan de la historia de José, que era un mayordomo, ¿no? José, recordemos, antes de que pasara lo que pasó con la esposa de Potifar, Potifar ve habilidades en él enorme y dice, no, vení, yo voy a poner a este loco a gerenciar. Era el segundo al mando. Yo voy a poner a este loco a gerenciar. ¿Por qué? Porque iban a venir. Te hablo antes del faraón, de que hizo lo que hizo. Él administraba y hablaba un poco de administrar los animales, de administrar los alimentos. Y dice el versículo que Potifar solo se preocupaba por lo que iba a comer. De resto tenía un administrador poderoso. Él multiplicaba. O sea, pero ¿sabes qué dice la palabra también? Dice que Dios lo acompañaba. O sea, no solamente tenía es clave. Mira, entonces volvemos al tema de la preparación. Se preparó para hacerlo bien, pero el tema espiritual no lo soltó. No. Y ese es el lema, oración con acción. Hay gente que se vuelve muy espiritual, pero no actúa. Y hay otros que actúan sin Dios. Entonces, ¿qué hizo José? José dijo, yo me preparo, yo lo voy a hacer y voy a llevar a Dios de mi mano y voy a ser obediente en ese camino. Y esas dos cosas juntas tienden a funcionar sí o sí. Bueno, Raúl, yo creo que hemos hablado muchas cosas del tema de la mayordomía. Es un tema súper relevante. Y yo lo que les pido a ustedes es que de verdad, en su intimidad, usted saque un espacio y pueda ser muy honesta con Dios. Y pueda responder sinceramente, ¿soy mayordomo? ¿Me siento como administrador? ¿O he actuado toda mi vida como dueño de lo que Dios me ha dado? Es la clave. Esa es la clave, reconocer y comenzar a hacer los ajustes. Bueno, ¿qué me lleva a actuar como dueño? Porque todavía soy muy egocéntrico y quiero gastar esto para mí, para aparentar, para mostrar. Porque es que soy muy egoísta y quizás no quiero soltar este dinero porque siento que es mío. O quizás puede ser porque soy muy derrochador. Entonces siento que tengo, digamos, no soy muy fuerte en eso, soy derrochador, entonces por eso quizás gasto de más. Y el examen es en todo tiempo, porque a veces nos examinamos únicamente cuando tenemos, porque hablaste todo el tiempo de gastar, de tener, y el de que dice, no, es que yo no tengo. Entonces, como yo no tengo que pensar en mayordomía, porque aún no lo tengo. Es tener preparado el corazón. Porque si no tienes preparado el corazón para la mayordomía, difícilmente llegará la bendición. Dios sabe eso. Hey, ¿qué quiero en ese desierto? Que transformes tu corazón porque te quiero ser un gran mayordomo, un gran recurso. Exacto. Pero mientras el corazón no esté transformado, difícilmente se depositaré unas finanzas interesantes en esa figura. Dijiste algo interesante.
Lo primero es entender el concepto, por eso hemos arrancado por este principio de la mayordomía, porque es muy interesante y va a ser algo de verdad muy revelador si usted entiende este concepto y lo aplica a su vida, y es entender que no somos dueños, ¿sí? De que Dios es el dueño de todo lo que hay aquí en la tierra y de sus habitantes, como dice su palabra. Y en ese caminar, ¿sí?, de usted administrar y de ser mayordomo, Dios va a ir transformando su corazón. Sí, créame que lo va a hacer. Así que, bueno, Raúl, yo quisiera hacerte ya una pregunta final para ir concluyendo con este tema de la mayordomía, y es, ¿en qué momento, con un ejemplo de tu vida, has actuado como dueño y no como mayordomo? No, muchas veces. Cuando en mis primeros trabajos, pues, yo nunca, uno siempre piensa en unas ganas de gastar y me quiero comprar esto y demás. Pero nunca busqué a Dios como para decirle, Padre, muéstrame el camino que sea con esto, porque es que no solamente vemos que Dios siempre es de generosidad, entonces hay que dárselo todo a todo el mundo, ¿no? Dios, Padre, muéstrame hacia dónde muevo esa inversión. Y muchas inversiones las hice mal porque actué en mis fuerzas y porque pensé que era bueno. Entonces, en ese momento, el deber ser, para no haber cometido ese error, Padre, ese negocio que me están presentando viene de ti, muéstrame el camino, llévame a ese lugar donde quieres que yo esté. Si esto es tuyo, hazlo, haz que fluya, y si no es tuyo, pon barreras, ¿no? A veces la gente pregunta, ¿pero Dios les habla a ustedes o cómo funciona ese tema? El tema, las decisiones que vienen de Dios simplemente fluyen. O sea, vos no tienes que forzar nada, todo se va dando, el préstamo, la condición, el ejercicio, la persona correcta, y todo fluye. Pero cuando usted se cierra una puerta y usted vuelve y la abre y Dios le está mostrando tantas barreras, tener ese discernimiento, ¿no? Pero solo lo produce tener esa relación con Él para que en serio pueda funcionar. No, muchas veces me equivoqué, y aún ahorita, ¿no? A veces sé que eso no es, Padre, no te estoy escuchando, voy a tomar un tico, voy a la fuente, porque sé que uno es muy impulsivo y el mundo está lleno de una cantidad de cosas que te ofrecen, de tentaciones, de alternativas, y uno sabe que, inclusive hace poco hicimos una inversión, tuvimos que ponerla sobre la mesa porque estábamos, inclusive tú querías una cosa, yo otra, y es, Padre, muéstranos si es el camino y demás, porque no era una inversión pequeña. Entonces es eso, es menguar un poco uno para que pedirle a Dios que lo ayude a tomar las mejores decisiones. Esa es la famosa mayordomía. Y es entender que no soy yo quien toma las decisiones, y es pedirle a Él hacia dónde quiere que me dirija, financieramente hablando, ¿no? Súper, igual no colocaste un ejemplo específico, pero bueno. No mucho. Bueno, finalmente, para ir concluyendo este tema, quiero dejarles algo que puede ser clave para que usted entienda un poco para qué Dios le entrega ese dinero y esos recursos. Primero, es para que tengamos una mejor calidad de vida, ¿sí?, para nuestro sustento. Segundo, para que usted duplique ese dinero al servicio, para que usted lo ponga al servicio de ¿qué? El reino de Dios, ¿sí? Pero a veces queremos duplicarlo, pero estamos pensando en nosotros, en la herencia, en el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces voy a comprar esto, y para mis hijos, y creo que también a veces nos desviamos un poco del tema, porque eso es lo que vemos también, gente acumulando muchos bienes, muchas cosas, pero cuando nos vayamos de esta tierra, nada de eso nos vamos a llevar, o sea, nada de eso, y así que ser tan acumuladores, pues no creo que Dios esté muy agradado de esa parte. También lo vamos a hablar más adelante. Y bueno, Raúl, pues esas son como dos cosas claves para los que Dios nos da ese recurso de ese dinero. Yo lo quiero dejar con esta pregunta final, y es, si Dios le pidiera cuentas hoy de lo que le ha entregado, de ese recurso, de ese dinero, de sus dones, de sus talentos, de su tiempo, usted podría decirle, sí, Padre, he manejado y he gestionado este recurso de buena forma, he sido buen administrador. ¿Cuál sería la respuesta? Creo que es muy interesante cuestionarnos cómo hemos venido manejando y gestionando el recurso para poder ir haciendo esos ajustes y esos cambios que no van a ocurrir de un momento a otro, Raúl, sino que van siendo progresivos. Las cosas que vamos a conversar acá tienen que ver con transformaciones en el corazón que difícilmente vas a poder hacer en tus fuerzas. O sea, quiero que eso quede absolutamente claro. Muchas de las cosas en tus fuerzas no las vas a poder hacer. Cambios de hábitos, de mentalidad, una cantidad de cosas que estamos conversando acá y que pareciera que las tenemos muy controladas. Si yo no estuviéramos en esa relación que tenemos con el Espíritu Santo, difícilmente podremos llevarlo, porque aquí estamos hablando y conversando y nos preparamos para hablar con ustedes, pero vamos a salir allá y allá va a haber desconexión, allá va a haber negocios que no son de Dios, allá va a haber una cantidad de cosas que todo el tiempo tenemos que estar cerca de Él, porque si no, definitivamente no vamos a hacer las cosas de manera correcta. Ahora,
Recordé, me dijiste que no tenía un ejemplo, pero me acordé de uno ya, lo voy a hacer muy corto para concluir esto, y es que cometí algunos errores. Uno de ellos fue que teníamos algunos clientes que son financieramente estables, o sea, atendemos personas que en serio tienen un nivel económico muy alto, y nos empezamos a reunir con ellos, y de tanto reunirnos con ellos, eran personas que tenían carros de gama alta. Me gustan mucho los carros, mi esposa lo sabe. Ya lo recuerdo. Y mi esposa lo sabe, y Dios verlos, me coge este carro, me lo vas pagando como quieras y demás. Me reuní tanto con ellos en asesor. Obviamente no pertenecía a ese círculo, yo no era de ese círculo, pero estaba tanto con ellos y me invitaban a algunos restaurantes que ellos a veces pagaban la cuenta, cuando me tocaba a mí yo sufría. Pero empecé... Todavía no estábamos en el nivel de ellos. Exacto, no estaba en el nivel. Entonces, de ver tanto ese entorno, dije, no, voy a cambiar el carro. Y me metí en una camioneta que no podía comprar, que no debía comprar, pero eso no me importó. Si lo hubiera puesto delante de Dios, para todo el mayordomo me va a decir, no te metas en una deuda de un carro que claramente es un carro de lujo, la mayoría lo vas a pagar con deuda, desde el punto de vista financiero está todo roto. Pero en ese momento... mi emoción y mi ganas de tener el vehículo me llevaron a hacer la compra. Pues, ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar cuando uno compra un carro que no es de su propio nivel. A los 6 meses prácticamente estábamos vendiéndolo, porque es un tema de impuestos, de consumo de gasolina. De seguro, de todo. Todo es mucho más caro. La cantidad de cosas que conlleva pues, el mantenimiento de un vehículo de esta gama, y lo disfrutamos apenas 6 meses. ¿Listo? Duró poco. Eso es una forma de una mala mayordomía, donde yo sabía, era consciente de que eso claramente no era un tema de bendición para mí, pero aún así mis ganas de tenerlo me llevan a cometer errores. Y como estos, muchos. Me encanta ese ejemplo, también lo pongo mucho. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este episodio, el número 1 de esta serie de principios y fundamentos para tener unas finanzas saludables. Estamos con este primer principio, que es la mayordomía, cómo ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Así que los invitamos para que en comentarios nos dejen qué opinan de este tema de la mayordomía, que sean muy honestos y que ustedes puedan exponerse. También me gusta exponerme, la verdad. Siento que entre todos aprendemos mucho. En realidad yo no he sido un buen mayordomo, o cómo le ha ido con este tema de la mayordomía, le cuesta soltar. Y también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, finanzaspara2.co. Estamos en TikTok y en Instagram. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de esta serie. Chao. Chao, chao.